Hablando de la ausencia de Cristina en el debate. La ausencia de Cristina en el debate, pero hoy reapareció. Cristina, en Calafate, ¿no? En Calafate presentando. Y dijo que no siempre había visto el debate libro, porque tenía gente en casa. Sinceramente. Qué linda. Sí. Qué linda es. ¿Se puede creer Qué eso? linda es. No, es divina. pero a es esta divina, altura- Es divina. Que diga Hay que eso. quererla así. ¿Cómo como se es. lee eso? ¿Cómo se lee? Porque ¿Cómo leen eso? Vamos a escuchar parte de lo que decía hoy Cristina en Santa Cruz, cuando hablaba de la economía, por ejemplo. A ver. Más allá de que es cierto que por ahí no es de los más chispita para gobernar, pero el problema no es ese. Están tratando de salvar el ideario neoliberal y culpar a la impericia de Chispita, pero no es un problema de Chispita. No. Es un problema de las políticas. Todo ese esfuerzo de reestructuración, de pelear por la quita, de pelear por los intereses, de pagarle al fondo junto con Lula en Brasil, todo eso, en 3 años y pico, en 4 años, de vuelta todo para atrás. ¿Y qué? ¿Y vamos a agachar de vuelta todos la cabeza con el versito de que... Sí, claro que las deudas se paguen, pero que la paguen en mayor parte los que más la disfrutaron y los que más se la llevaron, pero no el conjunto de la sociedad argentina. Mirando la historia, hay periodos de desendeudamiento. ¿Viste? Yo escuchaba ayer 77, empezaron de vuelta con los 77 años, los 80 años. Bueno, si los únicos periodos de nuestra vida como Argentina no hubo endeudamiento, fue en gobiernos que hubo regulación cambiaria, ¿no será que los que quieren la libertad cambiaria la quieren para llevarse los dólares y fugarlos afuera del país? ¿No nos podemos poner a pensar eso? Volvió a meter un poco la cuchara en lo que ayer le decía Alberto, ¿no? Se la llevaron sus amigos, presidente, y van a tener que dar explicaciones de cómo se la llevaron, Es ¿no? una manera de relatar la historia maléfica, digamos yo, porque diría, porque la cuestión de la regulación cambiaria o no, si es con los neoliberales de Martínez de Oz y la dictadura, todos tienen que dar, la catástrofe económico-social es de tal magnitud que todos tienen que rendir un poco, tienen que rendir cuentas. Me parece que la catástrofe de no tener moneda, el dato del fin de semana, que se compraron en 10 años 126.000 millones de dólares, y es la catástrofe de no tener moneda, supera ampliamente cualquier explicación, sea dada por Macri y su gente, o sea esta versión de Cristina, de quiénes fueron los endeudadores y quiénes fueron los pagadores. Yo te veía recién, Mariano, asombrado viendo a Cristina. Cristina, claro, pasa, después me puse a pensar, digo, claro, Mariano hace un mes que no está acá. Está de tour, Cristina, gira de tour presentando el libro. La campaña de Cristina es eso. Y ahora estuvo en Calafate. Sí, es inteligente, me parece. Yo creo que, fíjate que fue la única que no fue al debate. Yo creo que ella se está guardando y va a su público, y va con su discurso, y lo apoya al otro. Es inteligente, ella sabe que no puede mostrarse mucho. Macri hubiese estado chocho de debatir con Cristina, nunca con Alberto. Alberto tiene 40 años de clase todas las semanas, es un orador de facultad. O sea, A Cristina no me estoy refiriendo a Cristina, me estoy refiriendo a Macri. No sé si le Alberto hubiese está gustado. muy preparado, pero no quiere. Yo creo que la figura de Cristina fue lo que lo llevó a Macri a ser presidente. Hoy tiene otro enfrente, que es Alberto. Bueno, por algo se corrió de la candidatura. Por eso Cristina, es ¿no? muy inteligente lo que están haciendo. Igual, perdón, Cristina se está guardando hasta el 17. ¿Qué día estamos hoy? Falta poquito, porque yo insisto, antes del 27 está el 17 de octubre. Y ahí están preparando el jueves ahora, este jueves, el mega acto en La Pampa, que tiene que ver, por supuesto, digamos, tiene toda una connotación de la fecha donde Cristina va a decir mucho más de lo que vino diciendo hasta ahora con el libro Sinceramente, y se está preparando un acto muy grande, no es que se está guardando, digamos, con el libro, se está guardando hasta el 27. ¿Pero eso es bueno o es malo para la campaña de Frente de Todos? La verdad es Porque que... por algo la sé. escondieron, entre comillas, o se escondió, o se corrió de campaña y le dejó el protagonismo a Alberto Fernández, pongámoslo como quieran, pero por algo lo hizo. A mí particularmente la escondieron, no me gusta tampoco cuando lo dicen de Macri, porque no es gente, digamos, que vos decís, ven y metete en el placar La y escondieron es una forma de salí de decir, acá. se corrió de la campaña. Es parte lo de dijimos la... desde el día 1, Romina, no lo estoy diciendo puntualmente. Yo te lo dijimos cuento desde a el día mí, 1 los que se escondieron o la ella no iba a participar de la campaña, que Alberto iba a tener todo el protagonismo de la campaña, y fue lo que ocurrió. En Sí, definitiva. y en parte también por imponderables que tienen que ver con las cuestiones internas de la vida personal de Cristina, que lo venimos repitiendo acá todo el tiempo, y que el tiempo efectivamente nos dio la razón por las prórrogas y por la cantidad de viajes que no tenía pensado. Maxi. Pero yo miraría mucho el 17, digo, el próximo jueves me parece que va a ser
una Cristina mucho más en campaña de la que vimos hasta ahora Son con el libro, 4 años sinceramente. de mucha inteligencia estratégica. Mirá que este cambio que ha tenido el país no es natural, es algo que alguien quiso hacer esa estrategia. Pulsearon Macri y Cristina, ganó Cristina por demolición, impuso 2 candidatos como Kicillof y Alberto Fernández, y se da el Y lujo no se equivocó ahora. con los candidatos, cosa que le venía pasando. Entonces, yo Cada creo vez que que si uno elegía. mira los 4 años de la situación, como empezó esos 4 años hasta ahora, hay que tener una noción de que ha habido inteligencia estratégica aplicada y Bueno, superioridad. Cristina ha tenido su aprendizaje también, ¿no? En el 2017 no le abrió ni siquiera la interna a Randazo. Bueno. En esta construcción del 2019 se comió todos los sapos. Pero convengamos Es decir, que estos 4 incluyó en años su armado son político exitosos. Son a exitosos. todos los que la criticaban. Hoy dijo furibundamente. algo que tiene que ver con ese aprendizaje y la factura se la está pasando a todo. Dijo algo así como, espero no, que queda claro que los destinos individuales en política no existen, sino que existen los destinos colectivos de la construcción de este movimiento popular. Como diciendo, muchachos, acá todos somos figuritas. Si yo me convertí en una figura, entre comillas, prescindible Y me corrí. o corrible, acá... El espanto, la crisis económica, el espanto a la política económica de Macri, lo que ha resultado, es lo que permitió esa unificación. Obviamente también hubo una estrategia, cierto criterio, pero la unificación lo que permitió es que, evidentemente... La unificación del peronismo, decís vos. Y claro. Sí, pero No, que se pero corriera comenzó Cristina mucho de antes. la figura número 1, como la figura número 1 también. Mirá, fue lo que permitió no, la claro, Que unificación. entendió que no Eso es perforaba el fundamental. 30 de su techo. claro. Entendió Ahora, que no perforaba ella el 30. Lo que estaba pensando cuando uno la veía a Cristina, le habla claramente a su público. Le habla a su público y es una estrella de rock para su público. Como Macri. Macri también es una estrella de rock Sí, para su público. absolutamente. ¿Para cuánto? ¿33, 35%? 33. Bueno, era lo que tenía Cristina y no le permitía dar el salto. Bueno, lo que está mostrando el presidente, que para mí habla cada vez más para su público y está apostando a la construcción política de un espacio después del 10 de diciembre eventualmente a la oposición, es conservar ese caudal político. Si Macri se va del gobierno con 35% es exactamente lo que sacó cuando llegó. En medio de esta crisis económica es algo inédito. ¿Cómo se entiende? Bueno, obviamente se va a comer una paliza enorme si se confirman los resultados de la PASO, se va a comer una paliza enorme en la elección. No le alcanza para ser reelecto, por eso llega Pero se va con lo que cómodamente al vino. parte. Se va con lo que vino. ¿Y por qué ocurre eso? Y bueno, porque está de alguna manera gestando un relato, como gestó en su momento el kirchnerismo, un relato a su propio fracaso económico. ¿Cuál es el relato de Macri? Lo está diciendo permanentemente. Hice todo lo que pude, luché contra 80 años de corporaciones, de sindicatos, de empresarios corruptos, del peronismo, Nos dieron un de golpe. Moyano y demás. No pude. Nos dieron un no golpe. pude. ¿Eh? No alcanzan los los 4 pude. años. No alcanzan Ese es el 4 relato. Los mercados no nos estoy diciendo echaron. que eso sea cierto. Ese es Sí, el sí, ese es relato el relato. que está construyendo Macri y lo está construyendo muy bien. Está Pero a mí me conservando gustaría el aportar poder político. Sí, un sí, dato Daniel. desde la información, vamos, información personal. Yo trabajo en 12 provincias. La unificación del peronismo empezó mucho antes de la crisis del gobierno. Allá en febrero empezaron a hacerse los foros patagónicos. En esas figuras, esos foros, hubo 4 foros importantísimos de gobernadores e intendentes del peronismo. Alberto Fernández fue decisivo. No se entendía bien qué hacía Alberto. Rodríguez Sá fue muy importante también. Muchas figuras Pero operaron. Cristina todavía no se había corrido, El proceso Claro. de Santa Fe empezó muchísimo Pero Cristina no antes. se había corrido En todavía. febrero Ya empezaron estaba, las ya estaba. elecciones. En Ya febrero, estaba. no. El- Yo te en dije. mayo se la- corrió. No, En no, febrero, no. mayo. Pero en febrero de este año el gobierno ya estaba knockout. No, En febrero ya había vamos a estallado ver. la crisis, la Yo le quinta decía, crisis, le decía a Carnota, que es un gran amigo mío, le decía, mira, Cristina no va a ser candidato. Y no se lo decía de la opinión, se lo decía de la información. Sí, es verdad. Quien siguiera de adentro las 12 o 14 provincias sabía perfectamente que la candidata no era Cristina Kirchner. Yo te decía, El candidato estás podía ser equivocado. Massa, podía Cristina ser va a ser Alberto. candidata. Y él dejó de invitarme porque pensaba que estaba loco. Cualquiera que factura que te estuviera en acabas de las meter, provincias sabía eso. Ahora, Lo Enrique- sabíamos porque estábamos en los foros, porque Enrique- estábamos con los gobernadores, participábamos en la política de las ciudades, se estaba verdad. unificando Se entendía desde un primer y momento. todavía estaba bollante el gobierno. Enrique, te puedo preguntar esto a propósito y acá lo pregunto a todos, ¿no? Porque yo no lo sé. Entonces, esa frase de sin Cristina no se puede,
Y con Cristina solo no alcanza. Y con Cristina solo no alcanza. ¿Fue una construcción colectiva o una ocurrencia de Alberto Fernández? O digamos, una idea que nació de Alberto Fernández. No, Alberto Fernández pertenecía a un grupo, lo ha explicado muy bien Valdés en una entrevista interesantísima que publica en Perfil este fin de semana, hablando con Fontevecchia, explica, Alberto Fernández era un candidato de un grupo, vamos a decir, dentro del kirchnerismo. Lo explica con detalles Valdés. Y sin embargo, esta percepción del no llegar era de Cristina Fernández de Kirchner, claramente. Me parece que se juntan las cosas. Ahora, hay muchas figuras provinciales, señalo a Rodríguez Sá por la importancia de lo que tuvo en todo esto, que fueron construyendo y bordando elecciones que empezaron en febrero. Zamora es muy importante, el gobernador de Tucumán es importantísimo. Hay varios gobernadores que anticiparon sus elecciones en febrero. Cuando Pero estaban merodeando también y observando el fenómeno, si nacía o no nacía, si crecía o no crecía el peronismo federal. Había redes muy importantes entre los gobernadores. Pero me refiero que hay masa. Apostaban al peronismo federal. Bueno. Tuvimos un momento que es mayo, donde había 5 candidatos serios. Bueno, a eso me refiero. Ahora, Cristina y Macri disolvieron esa alternativa y se ganaron este final de todo o nada. Perdón, Enrique, me parece que Por es eso no va a haber importante. valor. Dale, a ver, Esto como Romina ha dato, recibido algo me importante. apunta alguien muy, digamos, del riñón del cristinismo, del albertismo, no sé, porque si es una etapa superadora ya no sé cómo se dice. No, pero no es superadora. No es superadora. Que en octubre del 2018 empezó la unidad del peronismo en el marco del famoso acuerdo del Consejo de la Magistratura, que nos olvidamos, que es cierto, porque parece otro órgano. Son acuerdos de cúpula. Yo te estoy hablando de acuerdos de 40, 50 pero intendentes, pero de gobernadores. De donde empieza, yo coincido con Fer que hasta que Cristina no anunció Yo lo que creo anunció. la digamos, verdadera unificación empezó cuando Cristina se corrió. pero que empieza Porque mucho. era pero que la empieza traba, la mucho muralla entre una antes. cosa y la otra. Cristina nunca estuvo en el deseo de los grandes diarios, de muchos Claro, periodistas. eso es lo que pasa, esa es de la analistas. teoría No, que sostiene lo Enrique. decía, a No ver, estaba. lo decía no solamente Durán Barba, Por eso, los que inventaban el presidente de el la monstruo de Nación, Cristina. es decir, todos los funcionarios decían no hay ninguna razón, viendo cómo miden las encuestas, para que Cristina no sea candidata. Ellos consideraban que Cristina iba a estar en 38 puntos y que ellos iban a estar 4 puntos más abajo. No entendían nada. Y Bueno, siguen Enrique, sin decime entender una nada. cosa. Evidentemente, ¿Vos bueno, crees que si Macri evidentemente hubiese no. hecho lo mismo que Cristina, emparejaba la situación? ¿Si se corría, Macri? Posiblemente sí, y si se hubiera anticipado la provincia de Buenos Aires, si la reelección es el problema, lo que lleva al fondo todo es la idea de la reelección de Macri, no la idea de Cambiemos, que es una idea muy fuerte, podría tener 5 o 6 provincias O sea, vos decís, más. la reelección de Cambiemos podría haber tenido otra posibilidad sin la reelección de Macri. No me gustan los contrafácticos. Yo te explico lo que ha ocurrido y cómo ocurrió. Ahora, el contrafáctico siempre da para... Yo ¿Con el creo que hubiera hecho, con el Cambiemos podría haber hecho desdoblamiento? mucha mejor elección. ¿Con el desdoblamiento? Bueno, Hubiera pero beneficiado el contrafáctico. mucho. Claro, no- imagínate Buenos Aires en manos de Cambiemos. Pero Por pará, eso. La provincia de Buenos Enrique, Por Aires. eso. El 38% del electorado nacional. El contrafáctico no se puede escindir de la situación económica. Claro. Porque esto lo hemos hablado en esta mesa. Sí, sí, El plan que tenían ellos para no desdoblar tenía que ver con un programa para este año donde iba a haber cierta recuperación económica. Pero hoy Déjame- viene una producción ahora dentro de un rato sobre las villas y te voy a explicar por qué Cambiemos eligió mal la agenda, eligió ciertos temas de mucho voltaje ideológico y desestimó otros donde ha tenido muchos éxitos. Igualmente Déjame recordemos que en plantear octubre, algo. están hablando de octubre del año Dale, y ahora baja. están hablando 2018. De octubre de 2018. Recordemos octubre de 2018. Lo que pasa es que ha pasado tan larga la crisis que Sí, parece un en siglo. junio el gobierno tira la toalla y dice no puedo con esta corrida y va a pedir al FMI la ayuda extraordinaria. En junio tira la toalla. El dólar se le había ido de 20 a 30 pesos. En septiembre, el FMI lo echa a Caputo por vender dólares porque ya era el descontrol total y le aplica un plan que es el ajuste máximo, el ajuste brutal, el apretón monetario, con el dólar ya a 40, para mantener el dólar a 40. Bueno, ahí es donde se da cuenta el peronismo que obviamente se abren todas las chances para el año que viene. No, Maxi, ya habían ahora- ganado varias provincias, ahora nos estaban vas en a un mostrar- proceso de unidad muy importante.